gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en Él, porque solamente en Cristo comunión tendré con Dios. En Jesucristo fuente de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo y felicidad. Hallan las almas dulces olas, grato consuelo y felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En los peligros o en el dolor, a cada paso su protección. Calma le infunde santo vigor, nuevo aliento al corazón. Calma le infunde santo vigor, nuevo aliento al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma siente desfallecer, Cristo nos dice: yo os colmaré de rica gracia, santo poder. Cristo nos dice: yo os colmaré de rica gracia, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro Vamos a continuar mirando un poco más sobre la vida de José. Seguimos en Génesis, en el libro de Génesis, capítulo 47. Habíamos visto que el hombre viene a comprar ahora a José. Y vemos que José no da así, digamos, en este caso, como nosotros decimos, así sin cobrar nada, sino que él hace pagar un precio. Él hace pagar un precio para que realmente ellos aprendan a valorar
lo que él alcanzó. Él alcanzó por su sabiduría. Él alcanzó a llenar los graneros, así como parte de su crecimiento. Y habíamos visto que dieron su dinero, su ganado, dieron su tierra y también llegaron a dar, por último, sus vidas. Cuatro partes dieron o cuatro cosas más bien dieron a José. Y dicen, vamos antes de entrar en el capítulo 47 de Génesis, que vamos a leer algunas partes, vamos a leer en Proverbios capítulo 23 en el verso 23. Proverbios capítulo 23 en el verso 23. Dice la palabra: compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Bueno, así vemos que la verdad tiene su precio. Sí, es completamente por gracia. Nosotros no, como hacen algunos que andan poniendo precio para que ore o que para aprender en un lugar. No, eso no se hace. La palabra es gratis, pero a la vez la verdad tiene un costo. Vamos a ir aprendiendo que el hecho de seguir la verdad tiene un alto precio. La palabra es de mucho valor, pero no precisamente el valor es el dinero, no, porque realmente vamos a ver que realmente tiene un precio aprender la verdad, porque el enemigo se opone. Muchas cosas vamos a tener que dejar de lado. A veces nuestra comodidad, a veces nuestro descanso, a veces la separación que trae la verdad. Y bueno, a veces necesitamos pasar tiempo en oración para entenderla. Bueno, todo eso es parte del precio que pagamos. Y por supuesto no todos están dispuestos a pagar un precio por ella. Por eso José vemos que les da lo que él alcanzó en todos esos años, él reparte, pero permite que Egipto pague un precio. Y así también es con lo que Dios nos da. Es por gracia, es gratis, pero lo vamos aprendiendo el valor cuando pagamos un costo. ¿Sabe, hermano? Aquellos que han alcanzado más del Señor es porque han pagado más, han sufrido más, realmente se han rendido más. Y ahí vamos aprendiendo que esto que nosotros tenemos en la mano es de gran valor. Porque si el Señor nos diera así a todos de la misma manera, sería también injusto. Por supuesto está al alcance de todos, al alcance de todos está, pero no todos quieren alcanzar más verdad. Por eso dice, compra la verdad. Pero está al alcance de todos, pero no todos están dispuestos a gastar su vida. Y vemos que en este caso ellos, pagan un poco. Vemos que es valioso poder alcanzar lo que José tiene, porque de eso depende su subsistencia. Y así también es con la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, siempre el culto pasado, y yo suelo decir muchas veces, que realmente es lo que nos sostiene. Nosotros a veces, estamos tan preocupados por las cosas de esta vida, pero no nos preocupamos por las cosas eternas. Y vamos a ver en Deuteronomio, ya cuando Israel estaba en el desierto, Dios le enseñó y Dios le habló de esto a Israel. Y dice en Deuteronomio capítulo 8 en el verso 3: y te afligió y te hizo tener hambre. Le hizo tener hambre. Ellos en Egipto eran esclavos, pero ellos decían, nos acordamos del ajo porro, de la cebolla, de las chauchas que nos daban para comer. Comían todas cosas que no llenan. Se acordaban de todas esas cosas que por ahí le daban sabor,
a la comida, pero no no nos acordamos de los asados que comíamos, del guiso de mondongo, no, se acordaban de las cosas que llenaban por un momento, pero luego da hambre, y así es lo que hay en Egipto. Entonces Dios dice, te hizo tener hambre, le hizo pasar necesidad, y a veces la necesidad no es solamente, hermano, en lo material. El Señor nos hace pasar por diferentes necesidades, aún del alma, aún a veces en lo espiritual, para que aprendamos a valorar las cosas que Él nos da. Porque Él no nos va a dejar con hambre, porque dice, te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, un alimento celestial, comida que no conocías, había algo más. Y a veces así es con la palabra de Dios, muchas veces no valoramos la palabra. Parece que el Señor nos da en abundancia y bueno, el Señor nos lleva a tener hambre. Hasta que realmente el Señor tiene preparado comida que no conocíamos. ¿Cuántas veces? A veces, a mí me pasó en un tiempo, yo pensé que sabía todo. Y el Señor me hizo pasar hambre. Y ahí el Señor empezó a mostrarme algunas cosas que yo no conocía. Y aquí viene la parte que nos interesa a nosotros. Para hacerte saber, para que te enteres que no solo de pan vivirá el hombre, no solamente de cosas naturales o de circunstancias naturales vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Cuántas veces nosotros buscamos solamente entretenimiento natural? ¿Cuántas veces nosotros buscamos lo material? ¿Cuántas veces nosotros buscamos lo que es perteneciente al alma? Y el hombre vive de eso. A veces yo escucho los hermanos, a veces cuando son nuevos, dicen, hermano, yo no vengo los domingos porque los domingos es de la familia. Y así comúnmente, porque el hombre natural vive de cosas naturales. Pero lo que vamos aprendiendo en el camino con el Señor, dice, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Porque nos damos cuenta que no vamos a tener fuerza para andar en este mundo sin la palabra de Dios. Por eso la verdad llega a tener, cuando el creyente va creciendo, va teniendo cada vez más valor a sus ojos. Por eso es que estamos dispuestos a entregar todo. Note que ellos estuvieron dispuestos a entregar todo. Y bueno, cuando nosotros queremos más del Señor, el Señor va a reclamar más de nosotros, ¿sabe? Sí, el Señor va a reclamar más. Cuando nosotros queremos más del Señor, el Señor va a reclamar más. Y note que en el verso 16, vamos a ir en Génesis capítulo 47, verso 16. Cuando ellos dieron el dinero, dice en el verso 16, y José dijo, bueno, dad vuestros ganados. Y así el Señor va pidiendo, pero no como hace, yo vuelvo a dar, porque hoy parece que tenemos que andar aclarando, como hace el mundo evangélico que parece que pide y pide. No, el Señor pide más, reclama más. Y en este caso dice en el verso 16, José dijo, dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Y así vamos dando al Señor. El ganado representa también nuestros bienes. Vamos a ver en Lucas capítulo 12 en el verso 15. Note que el Señor va pidiendo, que a veces nosotros pensamos que lo que nosotros tenemos es nuestro. Esto Lucas capítulo 12 en el verso 15. A veces el hombre dice, yo me lo gané, esto es mío. Y bueno, hermanos, necesitamos ver, Dios nos va a pedir. Tenemos que aprender que todo lo que tenemos, el Señor nos dio.
Y dice en el verso 15, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en el ganado, en lo que ganó en su vida, en la abundancia de los bienes que posee. No. Vemos que eso realmente no es parte, hermano, de lo que nosotros, volvemos a decir, vamos a sacar de este mundo. Nosotros necesitamos, mientras vivimos en esta tierra, los bienes para vivir, para nuestra familia, para sostenernos, para que la palabra de Dios corra. Eso nunca debemos olvidar, que parte de nuestra responsabilidad es que la palabra de Dios corra por nuestro hogar, corra por nuestra casa, se extienda. Pero por sobre todas las cosas, hermano, necesitamos las cosas que vamos a llevar a la eternidad. En segunda de Timoteo, dice en el verso 12, capítulo 1 de segunda de Timoteo, capítulo 1 de segunda de Timoteo, en el verso 12. Y dice, por lo cual asimismo padezco esto. Él estaba pagando un precio. Yo estoy padeciendo por causa del Señor. ¿Cuánto alcanzó el apóstol Pablo? Pero dice, no me avergüenzo. No tengo motivo de tener vergüenza, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Así es la vida del creyente. Mientras camina, hermano, vamos depositando a medida que nos rendimos al Señor. Si sufrimos por causa del Señor o si trabajamos, hacemos algo para el Señor, no vaya a pensar, hermano, que no va a tener recompensa. Servir al Señor tiene recompensa. ¿Y dónde va lo que estamos depositando? Bueno, va en el banco celestial. El depósito. Estamos depositando en un banco que paga muy bien, con lindo interés. Y dice, para aquel día, para el día de la venida del Señor. No es en vano trabajar para el Señor. No es en vano hacer algo para el Señor, hermano. Vale la pena. Y si nosotros nos rendimos al Señor, hermano, bueno, vamos a llevar las verdaderas riquezas. Por eso estamos dispuestos a entregar todo en la mano del Señor. Y también encontramos, vamos a volver, habíamos visto en el capítulo 47 de Génesis, encontramos que luego que se acabó el ganado, en el verso 18 del capítulo 47 dice, acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron, no encubrimos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro Señor. Note que ellos dieron su ganado. El Señor se va apoderando poco a poco de nosotros y de lo que es de nosotros aparentemente. Note que el Señor es de todo del Señor. Nosotros no podemos decir que algo es nuestro. Y dice, ¿por qué moriremos delante de tus ojos? Ellos son conscientes de su necesidad. Así nosotros, como nuestra tierra, cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Bueno, en esto nos damos cuenta de que ellos tenían un libre albedrío y que la tierra y las personas en ese tiempo no eran de Faraón. Egipto era realmente una civilización muy avanzada. Nosotros estudiamos que en la Edad Media había señores feudales y los señores feudales se adueñaban del pueblo
a cambio de protección. No sé si vio, en Europa hay castillos, pero hay muchos castillos. Acá hay castillos, creo que hay uno por San Vicente, por allá hay un castillo, pero no cumple la misión de los castillos de la Edad Media. El castillo era para que cuando venía guerra, el pueblo se proteja dentro del castillo. Y a cambio de la protección que el señor feudal daba, que tenía un ejército, el pueblo era suyo y la tierra también. Entonces cobraba un impuesto, pero no era así en Egipto. Note que la tierra y los hombres eran libres, aunque Faraón era considerado un dios. Y así también es con el hombre. El hombre tiene, hermano, una voluntad propia. Dios no obliga al hombre, Dios no lo hizo al hombre así como un siervo que le dice a Dios todo que sí, todo lo contrario. Vamos a ver en Isaías capítulo 1, en el verso 18. Isaías capítulo 1, en el verso 18. Vamos a ver que Dios llama al hombre y le dice: venid luego, dice Jehová, y pongámonos a cuenta. Dios, como juez, es el único que puede declarar justo al hombre. Y en el verso 16 dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Pero es imposible, porque el hombre tiene una naturaleza inclinada al mal. Entonces, cuando el hombre realmente renuncia a poder tratar de ser limpio por sus obras, por su justicia propia, por su fuerza, ahí vemos que Dios le llama al hombre. ¿Y cómo llama Dios al hombre? A través de Cristo. Dios llama al hombre a través de Cristo, porque Él es el que le da poder a Dios para salvar y lavar, limpiar al hombre. Y dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y note lo que Dios quiere hacer con el hombre, porque esto es lo que hace el pecador cuando se entrega a Dios. Dios dice: bueno, vamos a ponernos a cuenta. Yo digo que vos sos pecador y tenés que ser limpio, y la única forma es a través de la sangre de mi Hijo. Entonces el hombre pecador se pone a cuenta con Dios ahí y dice: sí, yo soy pecador. Y en el momento que dice: perdona todos mis pecados, ahí ya se pone a cuenta con Dios. Pero Dios le llama y dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esta es la oferta que Dios hace al hombre y le dice: venid. Pero también note en el verso 19, presta atención en el verso 19. Si quisieres, dice. Si quiere. Así el hombre, cuando Dios le creó con una libertad de elección, con un libre albedrío. No es que Dios, yo vuelvo a repetir, hermano, Dios nunca eligió a aquellos que ya van a ser salvos y a aquellos que van a ser condenados, sino que al hombre le dio la libertad de elección. Si quisiere, dice, y oyereis, comeréis el bien de la tierra. No dice si yo quiero. Acá vemos la libertad del hombre, así como en Egipto. Y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. Viene el juicio, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Así vemos que el hombre tiene un libre albedrío, y bueno, si quiere puede venir. Pero aquí encontramos también una figura milenial donde realmente el mundo va a buscar de Dios, y realmente Él va a reclamar lo que es suyo. Porque dice en el verso 20, entonces, ahora vamos a volver en Génesis capítulo 47, en el verso 20, entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón. Así vemos a José realmente haciendo uso del derecho de compra. La palabra, habíamos visto que acá está el derecho de redención, y habíamos visto que la palabra redimir significa comprar.
En el caso de la redención era volver a comprar. Y en el caso de la redención tiene un significado un poco más profundo aún. Significa volver a comprar para dejar ir, para dejar libre. Por lo general, cuando alguien compraba en la antigüedad a una persona, la hacía su siervo. Bueno, en este caso el Señor nos compró. Por derecho de creación ya éramos de Dios. Por derecho de redención Él reclama sobre el hombre, tiene un reclamo sobre nosotros. Y especialmente los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón somos del Señor. Pero el Señor nos deja ir, nos deja libre. Cuando vino el hijo pródigo, es algo muy hermoso. Cuando el hijo pródigo vino a su casa, volvió descalzo. Y los únicos que estaban descalzos en la antigüedad eran los esclavos. Y lo primero que podemos leer, y total ya estamos acá, vamos a ver en Lucas capítulo 15, acá tenemos 3 parábolas. La parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo perdido. Y dice en Lucas capítulo 15 en el verso, vamos a leer en el verso 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ahí vemos la gracia, porque cuando le vio lejos, no vaya a ser que se arrepienta, que no tenga así. Yo mucho tiempo me dejé de congregar cuando era adolescente. Y usted sabe, hermano, que iba caminando por una calle y escucho una alabanza que decía, vuelve, oh, vuelve. Ese habla de la venida del Señor. Y me hizo acordar cuando yo escuchaba eso cuando era adolescente, más jovencito todavía, allá por Monteverde, en una iglesia. Y iba a entrar, y cuando iba a entrar, me arrepentí. Y agarré y no toqué el picaporte. Y cuando iba a retroceder, se abre la puerta y justo sale un diácono, hermano, una iglesia sin enseñanza. Y entra, me dice, el Señor te está llamando. Mira, yo me iba a arrepentir, pero el Señor tenía preparado para mí ahí algo. Y el Señor, muchas veces nosotros, bueno, por diferentes situaciones, parece que vamos a volver atrás. Pero el Señor corre y se tira sobre nuestro cuello, porque Él no quiere que volvamos atrás. Así es la gracia de nuestro Padre. Y así Él realmente dice, cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre y fue movido a misericordia. ¿Y quién corrió? El Padre. El Padre corrió al Hijo y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Cuántas dudas habrá tenido el Hijo pródigo, no? Pero el Padre no tiene duda, porque somos hijos. Él no vio un ciruja. Muchos dicen, perdió la salvación, ya no es hijo. Pero el Padre dice, cuando vio a su Hijo, Él tenía en claro que era su Hijo. Y el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano. Y acá es lo que nosotros decimos, y calzado en sus pies. Se ve que vino descalzo. Y en la antigüedad solamente los esclavos estaban descalzos. Pero en el momento que Él le puso calzado en los pies, le está diciendo, mirá que vos no sos esclavo. Ya no somos esclavos, dice la palabra, sino hijos. Y si hijos, herederos. Le está tratando como heredero a que nosotros lo hubiésemos hecho jornalero, que venga a trabajar ahora como un esclavo. Pero Él le puso calzado en sus pies, y con eso, ¿sabe lo que le estaba diciendo? Sos libre si vos querés irte de vuelta. Jesús nos dio su libertad.
Él no le trató como esclavo a su hija, le puso calzado. Y eso quería decir que si quería se podía ir. Pero yo estoy seguro que nunca más se fue. Y así es con el Señor. Hermano, el Señor nos compró y Él pone calzado, no nos deja como un esclavo. Nosotros llegamos a ser siervos o esclavos del Señor, pero por amor, que es muy diferente. Porque le amamos, llegamos a ser esclavos del Señor. Pero Él no nos trata como esclavos. Nosotros a veces en nuestro pensamiento legalista parece que el Señor es un ogro malo. Hay una parábola que ya vamos a estudiar, yo estoy ahí para poder estudiar. Dice, yo sabía que tú, dice, eres exigente, que tú eres cosechas donde no sembraste. Porque el pensamiento del judío era ese, así le veía a Dios. Entonces también Dios le trató como ellos le veían. Siervo malo y negligente, si tú sabías que yo era así. Así Israel veía a Dios. Sin embargo, los otros en los talentos multiplicaron por amor, porque su pensamiento no era ese hacia su patrón. Ellos querían realmente con gozo y alegría dar abundancia a aquel que era dueño de ellos, aquel que merecía realmente, porque ellos no tenían nada y todo habían recibido de Él. Bueno, así que vemos que el reclamo de Dios sobre nosotros es por amor. Pero sí Él va a reclamar, hermano. Cuando más nosotros, si usted quiere más del Señor, yo lo siento, hermano, pero el Señor va a reclamar sobre usted. Y gracias a Dios, porque si Él no reclama sobre nosotros, Satanás va a reclamar sobre usted. Si nosotros no nos rendimos a Dios, no hay un término medio. ¿Sabe a quién nos vamos a terminar rindiendo? A la carne, al otro, porque el otro hace reclamos sobre nosotros. La carne quiere gobernar en nuestra vida, el viejo hombre, y ahí es donde tiene entrada Satanás. Entonces, hermano, mejor que Él reclame, y por amor al Señor nosotros nos rendimos. Esa es la manera de Dios. Así José vemos que Él reclama para que realmente sea preservado el hombre. Y podemos leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, en el verso 25. Queremos preservar realmente lo que el Señor nos ha dado. El creyente que no se rinde al Señor lo perderá todo, hermano, y puede perder aún su vida. Vamos a ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, en el verso 25. Evangelio de Mateo, capítulo 16, estoy viendo acá que, perdón, hermanos, ya no veo tan bien, y mi letra chiquitita. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Qué raro esto, ¿no? Yo me quiero salvar. Bueno, pero tenés que perder tu vida. Ellos quieren salvarse, pero tuvieron que entregar su dinero, sus ganados, sus tierras y sus vidas. Todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Qué raro, ¿no? Bueno, así es la manera de Dios. Hermano, cuando nosotros conocemos al Señor, parece que el hombre, parece que somos dueños de nuestra vida. Yo hago lo que quiero con mi vida. Voy a donde quiero, pienso lo que yo quiero. No. Había sido, hermano, que si queremos que nuestra vida valga la pena y trascienda a esta vida natural, acuérdense, hermano, que acá estamos de paso, pero muchos van a pasar de esta vida y no van a hallar la vida eterna. Van a ver que su vida fue en vano. Pero todo aquel que quiera hallar su vida va a tener que perderla.
perderla por causa del Señor. La dejamos de lado nuestros gustos, dejamos muchas veces de lado nuestros propósitos por causa del Señor. Y hay una promesa, la hallará. La hallará. Esto es lo más hermoso, la promesa de Dios. Él quiere adueñarse de toda nuestra vida, hasta que llegamos a decir, como dijo Pablo, vamos a ver en Filipenses capítulo 1 en el verso 21, muy conocido este verso, pero tan profundo. A veces decimos, pero no sin conocer su profundidad. Tenemos que decir, entendiendo realmente lo que estamos declarando con nuestra boca. Dice, porque para mí el vivir es Cristo. Filipenses capítulo 1, verso 21. Cuando el Señor se apodera completamente de nosotros, podemos decir así. Porque para mí el vivir es Cristo. Pero hermano, para mí todavía un poco el viejo Fernando vive todavía. Todavía no se rinde completamente Fernando. Pero realmente tenemos que llegar a decir así. Y el morir, si el Señor así lo permite, es ganancia. Así vemos la consagración completa que hay realmente en aquellos que crecen. Vamos a leer también en 2 de Corintios capítulo 5, en el verso 15. Acuérdense que esto José lo logró porque él también lo hizo así. Él, en el momento donde él más sufría, donde él estaba como esclavo, donde él estaba preso, es donde él más se rindió a Dios. Realmente es un joven muy rendido a Dios. Y ahora vemos que él también dice lo mismo, porque acuérdense que es tipo de Cristo. Y así también Cristo vivió para hacer la voluntad de su Padre. Muchas veces el Señor dijo, yo no vine a hacer mi voluntad. Muchos dicen que Jesús vino, tuvo novia, una noviecita que le mataba a las hormigas con lupa. Hay otro que dice, no sé dónde sacó la lupa, no sé si había en ese tiempo. Pero hermano, él no es así. Él no vino a formar una familia, a hacer un negocio en este mundo. Nosotros sí, nosotros el Señor nos enseña. Dice, bueno, hay que casarse, hay que trabajar con las manos. Podemos pensar así, pero el Señor vino a morir en una cruz. Él vino a dar su vida en nuestro lugar. Entonces, Él ahora puede hablar de esta forma. Vamos a ver en 2 de Corintios, capítulo 5, en el verso 15. Porque dice, y por todos murió. Así el Señor, así José. En cierta forma, él murió a sus propósitos. Fue fiel a Dios, siendo muy joven. Y dijo, yo voy a vivir para el Señor. Y por todos murió. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahí vemos el derecho que él tiene. ¿Por qué José pudo pedir a cambio de la preservación de sus vidas algo? Bueno, porque a él le costó. Y así también el Señor tiene derecho de pedir sobre nosotros, porque Él murió, porque Él entregó su vida hasta la muerte. Él tiene derecho de pedir. Pero otra vez decimos, no funciona así. Él espera que por amor nosotros nos entreguemos. Él no viene a nosotros y nos dice, yo te voy a agarrar del cuello hasta que me pagues todo lo que me debes. No, Él nos conquista. Damos gracias a Dios que es así. Y también podemos leer en 1 de Corintios capítulo 6, en el verso 20. Él tiene derecho de redención. Y estos días Él va a usar hacia el mundo entero, hacia toda la humanidad, hacia todo lo creado, hacia todo lo que existe.
Pero Él en este tiempo usa hacia nosotros. 1 Corintios capítulo 6 en el verso 20. Y dice, porque habéis sido comprados por precio. Estamos en una feria de esclavos. Satanás era nuestro dueño. Y el Señor vino y dijo, mira, yo voy a dar todo lo que tengo por usted, por mí. Y Él nos compró. Y dice, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto nosotros tenemos que saber, hermanos. No tenemos, cuando pasa nuestro día, tenemos que acordarnos de esto. El Señor dice que somos de Él. Qué lindo, hermano, ¿no? A veces nosotros le decimos a nuestros hijos, vos sos mío. O sea, vos sos mío, le decimos. Y qué gozo tienen, que le sacamos una sonrisa. Y bueno, así Dios nos dice a nosotros, mío eres tú, no temas, porque yo te puse nombre. No temas porque yo te redimí, dice. Qué lindo, ¿no?, de saber que el Señor nos compró. Podríamos haber tenido un amo malo, pero nuestro amo nos trata bien. Nuestro amo es paciente, misericordioso con nosotros. ¿Cómo nos vamos a querer ir de la casa? Vamos a dejarnos nomás ahí, hacer el agujero en la oreja, que venga con la lesna en el poste. Y bueno, esa era la señal que los esclavos decidían quedarse para siempre con su Señor. Así que vemos que el Señor hizo así, y José vemos que de esta forma, sin duda antes de que José compre todo y a todos, habrá habido clases sociales. Habrá habido egipcios más ricos, habrá habido egipcios más pobres. Pero cuando cuando José compró todo, bueno, vamos a ver que todos estuvieron al mismo nivel. Todos, si había esclavos, bueno, hermano, ya no podía ser más esclavo que antes. Y si había ricos, bueno, quedaba esclavo de José. Y así también es con la redención. La redención nos ha nivelado a todos. En Gálatas capítulo 6, primeramente, dice en el verso 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y dice también en el capítulo 3, en el verso 27 de Gálatas, capítulo 3, en el verso 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo. Esos son los que mejor le ha ido, podemos pensar. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así que vemos que a través de la redención, hermano, bueno, todos quedamos igual delante del Señor, con las mismas posibilidades. Con las mismas posibilidades, nadie está mejor posicionado que otro. Todos tenemos la misma posición en Cristo, justos, santos, sin mancha. Y de ahí el mapa, cada uno corre. Cada uno corre. Pero qué hermoso esto, hermano. Bueno, acá se va a cumplir en el milenio lo que dice, por último vamos a leer, en Salmo 24, verso 1. Salmo 24, verso 1. Esto se va a cumplir en manera práctica, pero ya por derecho de redención.
Dice, de Jehová es la tierra. Esto tiene un doble cumplimiento. Por derecho de creación, todo es de Dios. Pero en este caso, vamos a ver que se va a cumplir en manera práctica por causa de la redención. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo, y los que en él la habitan. Todo va a volver a su antiguo dueño a través de Cristo. Él va a reunir todas las cosas. Él vino a reunir, como dice Pablo en Efesios, reunir todas las cosas en Cristo. Él va a reunir la creación, Él va a reunir los cielos, Él va a reunir el universo entero y hará solamente una gran expresión de la nueva creación. Así que, bueno, yo creo que es suficiente por hoy. Creí estar solo en mi dolor. No vi que muy cerca estabas tú. Perdón, Cristo amado, por no recordar que tú prometiste mi carga llevar. ¿Cómo puede ser que no percibí tu presencia allí levantándome? Me diste fuerzas, Señor, para ponerme de pie. Me pusiste en el camino para ir a casa otra vez.